Bien, pues partiendo de este presupuesto de ejemplo, voy a entrar a su ficha y voy a explicar los tres tipos de documento contractual que nos ofrece Gestor IATE. Parto de un presupuesto en el que ya hemos definido sus honorarios, tenemos definida la intervención, en este caso solo hay una dirección de ejecución material, en la que hemos calculado los honorarios por porcentaje. Lo tenemos aquí definido, el 4,3% del porcentaje sobre el PEM. Esta intervención ya está definida en el presupuesto y también hemos definido los hitos de pago que vamos a asociar a este presupuesto. Lo hemos realizado de forma automática y el programa nos ha generado los distintos vencimientos que vamos a plantearle al cliente. Una vez que tengo todo esto, ya solo necesito pasar el presupuesto a presentado, porque lo voy a presentar y ya quiero que le dé una fecha. Lo voy a pasar a estado de presentado, le asigno una fecha, le voy a dejar esta que me da por defecto y guardo. En este momento ya puedo generar los distintos documentos. En primer lugar voy a generar el presupuesto, que es un documento que me ofrece el programa, me lo muestra en Word, me muestra este documento en formato doc, donde aparecen los datos del cliente, del presupuesto, del encargo, la fecha de realización del trabajo, el importe de honorarios de la única intervención que he definido, el medio de pago que yo planteo, la forma de pago que planteo también. En cuanto a los vencimientos, me dice que según el anexo, y este sería un documento básico de un presupuesto donde definimos los 3-4 detalles fundamentales. Aparte de este documento de Word, el programa me ha generado este informe, que es un anexo de detalle de honorarios. En este caso no tendría mucha importancia porque solo hay una intervención y no he detallado nada más. Y otro anexo de vencimientos, que este sí debería anexarlo al presupuesto que le presente al cliente, donde vamos a establecer y acordar los distintos vencimientos siempre que sea posible. Si no fuese posible por una fecha concreta, pues indicaríamos una referencia, por ejemplo, a la firma del contrato, al inicio de la obra, o como lo queramos definir. Y esto pues forma parte también de ese documento contractual y ese acuerdo que suscribimos con el cliente. El segundo tipo de documento que me ofrece el programa es este que llamamos presupuesto ampliado, que igualmente me genera un documento de Word en el que ahora pues aparece una carátula con los datos del presupuesto, del técnico, del cliente. Aparece un apartado nuevo que es el alcance del trabajo presupuestado, donde define o donde describe en qué consiste esa intervención que estamos presupuestando. Si hubiese más intervenciones aparecerían más descripciones, el plazo de realización, el importe de honorarios igualmente, medio de pago, forma de pago, los vencimientos que acabamos de ver igualmente también, y aparece también nuevo unas condiciones generales del presupuesto, donde vamos a definir, vamos a detallar otras condiciones que ya definen un poco más la relación contractual. Y por último, pues igualmente se termina con la firma de aceptación por las partes. Igualmente el detalle de honorarios y el anexo de vencimientos. Las condiciones generales que acabamos de ver que nos ha añadido al presupuesto, pues aparecen aquí en esta pestaña, y aquí podríamos modificar, añadir, eliminar lo que quisiéramos. Estas condiciones generales provienen de una configuración previa en la que hemos anotado todo este condicionado. Cada vez que añadamos un nuevo presupuesto, el programa va a incorporar todas estas cláusulas. Si modificamos esa configuración previa, pues nos cargará otro tipo de condiciones cada vez que añadamos un presupuesto. En cuanto al alcance de la intervención, pues eso aparece en la propia ficha de la intervención, que sucede lo mismo. Aquí se establece un alcance del trabajo por el tipo de intervención y podemos añadir además otras cláusulas contractuales. Cada vez que añadimos una intervención nueva y le decimos de qué tipo es, el programa anotará aquellas condiciones o aquel clausulado que hayamos definido
por defecto. Por último tenemos el contrato. Igualmente se genera de la misma forma, lo solicitamos y nos genera un documento de Word que se llama contrato de prestación de servicios. Aparecen igual, de la misma manera, datos de técnico, de cliente, el objeto del encargo con un poco más de definición, el alcance del trabajo igualmente. En cuanto al plazo de realización ya no aparecen solo las fechas, ahora hay un texto un poco más extenso. Las condiciones generales, que son las mismas que aparecían en el documento anterior, y unas condiciones particulares que regulan cada intervención en concreto, que es la que hemos visto también en la ficha que acabamos de mostrar. Si necesitásemos hacer alguna modificación muy puntual, pues podríamos hacerla aquí directamente, aunque lo recomendable es que tratemos de hacer cualquier modificación que necesitemos en las condiciones generales del presupuesto de la intervención o incluso en esa configuración por defecto que nosotros debemos definir para que se herede en cualquier nuevo presupuesto o nueva intervención que vayamos a generar. Para finalizar, decir que esos documentos que nos muestra el programa en Word provienen de unas plantillas que el programa rellena y le introduce los datos que tiene el presupuesto. Por tanto, en esta plantilla podríamos modificar el tipo de letra, el tamaño, los colores, introducir marcas de agua, hacer cualquier modificación que quisiéramos e incluso añadir alguna cláusula general que ni siquiera dependa del presupuesto. Por ejemplo, aquí podríamos añadir algo como una frase así: las cláusulas de este contrato han sido negociadas entre ambas partes. Esto sería genérico para cualquier tipo de contrato y ni siquiera necesitaríamos que estuviera en el presupuesto. Podemos tenerlo directamente en la plantilla. Cerraríamos, lo vamos a guardar y ya acabó aquí. Pues estas son las distintas formas que nos ofrece Gestovia AT para realizar nuestros presupuestos de honorarios de una forma bastante ordenada.